Gracias amigos de Voz para el Cambio. Llegamos al 15 de noviembre del año 2022. Todo listo ya para esta edición de Voz para el Cambio por Telecanal 28, programa que se produce todos los días de lunes a viernes por este Telecanal 28. Muchas noticias hoy. Como siempre, se le aconseja a los ciudadanos que tienen que salir por diversas razones de la casa que no olviden el paraguas, porque de acuerdo a los pronósticos, a partir del mediodía comenzarán o reiniciarán las lluvias. Hay mucha preocupación, a nosotros nos ha impactado bastante, algo que está relacionado con lluvia. 25 niños están internos en hospitales de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional por el dengue. Nosotros en nuestra familia tuvimos un evento que nos preocupó bastante. Uno de nuestros hijos fue afectado y la plaqueta le bajaron a 11. Razón suficiente para que fuese ingresado en un centro médico de la ciudad y de inmediato llevado a cuidados intensivos. Tuvimos que hacer un desembolso económico para poderlo ingresar, es decir, pagar antes. Cierto, lo devolvieron, pero para una familia no todos tienen la posibilidad. Nosotros no andábamos con ese dinero arriba y gracias a Dios que aceptaron un tarjetazo. Nos asignaron un médico mientras estuvo en intensivo que no estaba cubierto por el seguro de nosotros y eso hubo que pagarlo aparte. Son pinceladas para que la gente que está envuelto en esa situación lo tenga presente. Cuando le vayan a indicar a un médico, que pregunten si está cubierto por su seguro, porque eso hay que pagarlo aparte. Y ellos están también alistados, que ya la secretaria de ese médico tenía su verifón para, si yo no lo tenía en efectivo, tener que pagar con tarjeta, como lo hicimos ahí mismo desde la sala en donde fue puesto o ya retornado al hogar. De manera que eso preocupa, porque si hay 25 niños en hospitales del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, ahí no está reflejado el dato de aquellos adultos y niños que están en clínica privada. Pero ya tengo ahí a Alfonso Torres Ulloa, que me ha hecho indicación en su condición de médico natural, que me han dado muy buenos resultados. Bienvenido, Alfonso Torres Ulloa. Muchas gracias, don Juan Francisco. Saludos. Saludos país, saludos mundo. Aquí de nuevo, en Voz para el Cambio. Oírlo siempre es un agrado, Juan Francisco. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, lo que usted plantea y describe es un cuadro dramático para los dominicanos. Eso no ocurre en otras latitudes, ni ocurre en Estados Unidos, pero tampoco ocurre en Cuba. Y siempre Cuba. La pobre Cuba tan difamada por diversas razones. Hay algunos amigos que me dicen que los cubanos no son hombres porque no atumban de que esa dictadura. Yo le he dicho que el día que la tumben yo estoy del lado del pueblo. Dígale que digo yo que la tumben ellos. Que estudien lo que se vive en este país y que estudien la realidad de Cuba. Yo he estado 100 veces en Cuba. En Cuba la vida de un ser humano está por encima de todo. Como dijo el Che, la vida de un solo ser humano vale más que todo el oro del mundo. El ser humano primero.
Usted se imagina que lleva un paciente, un niño o un anciano a un centro médico y hasta que usted aquí no resuelva la identificación del pago o el pago concreto real, aunque sea en dinero plástico, porque al final se cobra y es una seguridad de cobrarse, no hay atención. Entonces, esos 10,000 pesos que yo di adelante, no, un cubano no tenía que darlo. Jamás. Y entonces, ¿qué hace la persona que está desesperada con su paciente, con su hijo o el sobrino? Buscar el dinero, firma hasta una sentencia de muerte sin leerla. Porque a usted que no es médico, al ciudadano que no es médico, le urge que el que tiene la bata blanca le ponga la mano a su paciente y empiece a verlo. Porque usted siente como ser humano que tan pronto el médico pone su mano ahí y entra a trabajar, ya usted siente que se lo está escapando a la muerte. Entonces, eso es lo primero, garantizar la vida. El pago se averiguará y usted firmará. En Estados Unidos se nos ocurre, primero la persona, hay que atenderla, después se verá quién paga, si el paciente o el familiar o el propio Estado. Aquí no, aquí no. Y en Cuba, esa no es una preocupación. El paciente primero y después el paciente. Y siempre hay paciente. Y el paciente nunca tiene que pagar un centavo. Hay un Estado que asume esa responsabilidad. Y que esa carencia en otras áreas es porque áreas como la salud están cubiertas totalmente por el Estado. Es porque áreas como la educación están cubiertas totalmente por el Estado. Entonces, al pan, al vino, vino. Pongamos cada cosa en su lugar. Dígale a esos buenos seres humanos que a usted le señalan eso, que vayan ellos a tumbar el gobierno de Cuba. Porque tumben a Luis Abinader. ¿Y por qué no tumbaron a Danilo? Probablemente esos que le dicen eso a usted, prohijaron a Danilo y prohijaron a Leonel Fernández o prohijaron a Hipólito Mejía o prohijaron a Luis Abinader. Donde vivimos nosotros, en un estado capitalista atrasado, salvaje, inhumano, lo que menos cuenta es la vida del ser humano. Es lo que menos cuenta. Si no, pregunten a Claudio Camaño Vélez, el hijo de Claudio Camaño Grullón. Pero bien, ese es el cuadro que tenemos aquí en el día a día. Ahí está el pulso de los médicos con las ARS, porque las ARS han hecho de la salud un negocio muy lucrativo, porque se lo ha servido en bandeja de plata el sistema político. Porque para el sistema político dominicano lo que importan son las personas que tienen dinero, y mientras más dinero tienen, más importancia tienen en este sistema y más le da el Estado. Y le fabricó ese negocio para que se hicieran de mucho más dinero del que tienen, que les sobra. Tienen dinero que pueden vivir 15 vidas y les sigue sobrando dinero. Pero Alfonso me está ayudando a entender el fenómeno, porque nosotros hemos criticado en otras ocasiones que aunque las manifestaciones del Colegio Médico Dominicano tienen el apoyo de la población, no hemos visto que ningún partido político con lo que tienen posibilidad de terciar en las próximas elecciones se ha pronunciado en favor ni en contra de esta lucha. Porque entonces, la cúpula de esos partidos políticos prohijaron ese tipo de negocios y hoy no le luce sacarle la alfombra, además que no le conviene. Ellos saben que al pobre pueblo lo engañan con el clientelismo político, el bonolú, el bonogay, los 500 pesos y el pica pollo cada 4 años, pero los empresarios tienen que decirle sí señor, muy a pesar de que el PLD desarrolló una casta empresarial a partir de ellos mismos, muy a pesar de eso, siguen a los pies de los empresarios, de los Vicini, los Bonetti, los Corripio y todos los que tienen dinero, hasta de los Estrella en Santiago o de los García. Y cuando digo los Estrella digo Manuel Estrella, y cuando digo los García digo Félix García, porque le pongo nombre y apellido a la cosa. No, pero eso está muy bien y a mí me agrada mucho estar cerca de gente así visionaria, porque yo no llegaba a descifrar realmente
¿por qué este silencio? Y me agrada también, Alfonso, que veo ya dos filósofos que están conectados ahí en el chat. Hay uno que debía ser panelista, pero como él se gobierna y se le respeta, no está, pero sí está ahí conectado. Ese amigo fue a llevar a sus niños a la escuela, al colegio. Él se va a incorporar en 2 o 3 minutos. Ah, pero oiga, qué grandeza ahora. Esto es un reconocimiento público que él hace, porque en el trayecto del colegio a donde puede conectarse está pegado a su programa. Eso es un mérito entonces. Usted que no quiere reconocerlo, pero allá usted. No, no. Dígale, Juan Francisco, a esos amigos suyos, fiscales y abogados y economistas, que digo yo que vayan ellos a tumbar al gobierno de Cuba. Sí, pero son pero dos que vayan a compañeros Cuba de a la estudiar la universidad. realidad cubana. Son dos compañeros de la universidad que me atacan con eso, que estamos en un grupo. Que vayan ahí a Cuba a estudiar la realidad cubana. Yo lo puedo acompañar para que vayamos a los hospitales, a las universidades, a las escuelas, y que ellos vean en la calle y entrevisten a la gente cómo se sienten. Que no hablen de oída ni de lejos, que no inventen, que vayan a conocer a Cuba. No, porque hay gente Cuba tiene que... sus problemas, pero que estudien el fenómeno del bloqueo. Hay gente que habla mucho de la falta de cosas materiales en Cuba, y eso pues lo aprovechan, se lo enrostran en la cara al que de alguna manera se identifica con ese proceso. Bueno, verá ahí a Jacinto Ascensión, uno de los analistas. Juan Francisco, que aboguen para que a Cuba le quiten el bloqueo, y después que le quiten el bloqueo hablamos. Pero ellos no conocen lo que significa la tremendidad de ese bloqueo. Que vayan a Cuba y conversen con la gente, o que estudien, que lean, que se cojan los informes del canciller cubano y de la ponencia que hacen en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el tema del bloqueo, pero no estudian. O se creen que estudiar los códigos penal y procesal penal ya con eso resuelven porque ese es su trabajo. No, el humanista debe ir al fondo de la cuestión. Que vayan a Cuba y estudien sociológicamente aquel pueblo. Resulta muy fácil apoyar siempre al más fuerte. Eso es viejo. Caso cerrado. Saludos, don Jacinto. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, don Alfonso Torres Ulloa, y gracias por comprender y defenderme ahí ante el amigo compueblano Juan Francisco, ¿entiende? Pero es así. Bueno, la gente habla, don Alfonso, muchas veces sin conocer la realidad. ¿Cómo yo puedo hablar de un país? Es como la forma de los expertos. Los expertos, siempre he dicho, son los que más hablan y no saben ni han vivido la experiencia sobre lo que hablan. Es como el experto va a hablar de la ciudad, pero no vive en ella. Entonces hay que ir a Cuba. Y cada vez que uno pisa Cuba, entonces uno viene con otra reflexión, otra mirada. Porque ya en el mismo trato que tiene uno con la gente, se da cuenta que en Cuba se respira humanidad. Humanidad que muchas veces no la respiramos nosotros supuestamente en estos países que vivimos unas ciertas libertades, unas ciertas comodidades. Y yo creo, si me dejan elegir dónde yo quisiera estar, no lo pensaría 2 veces para vivir en ese régimen, en ese país, lo que hoy es Cuba, porque hay que ver un poquito más, por eso digo, la dimensión del ser humano, y ahí se forma el ser humano para eso, para que sea ser humano, que es lo más importante, como usted lo decía ahorita, es lo más importante que hay en el mundo, es más importante que todo el oro, toda la riqueza, porque el ser humano es esa persona donde podemos interactuar, donde nos podemos apoyar, donde podemos crecer juntos, donde podemos tener ideales claros y definidos de sociedad, de nación y de país. Y eso es muchas cosas que aquí nosotros lo estamos perdiendo, pero hace años, y a todos esos grandes líderes nuestros que han sido con un ideal bien claro, partiendo de Juan Pablo Duarte. Fíjense cómo a esos líderes se ha tenido en un rincón, en una pared, en un cuadro, y de vez en cuando se le canta el himno nacional. Bueno, pero... Juan Francisco, le anoto lo siguiente.
Canadá es uno de los mejores países para vivir por la importancia que tiene allí el ciudadano y los niños y los ancianos. Y Estados Unidos en materia de salud, con sus características diferentes, es apreciable y de alguna manera se parece a Cuba, porque el ser humano cuenta en materia de salud. Lo del pago vendrá, alguien paga porque es una sociedad capitalista, o paga el ciudadano que recibió el servicio, o paga el Estado. Si el ciudadano no puede pagar de ninguna manera, el Estado lo va a asumir. Pero si el ciudadano puede pagar, el Estado lo asume provisionalmente y luego el ciudadano le paga al Estado, pero preserva la salud. Hay un sentido ético de la salud, de los servicios médicos. Entonces, la gente tiene que estudiar, porque yo no solo estudio a Cuba, yo me estudio lo que ocurre en Canadá, lo que ocurre en Estados Unidos, lo que pasa en España, lo que ocurre en Alemania y lo que ocurre en Gran Bretaña y en Francia. La gente quiere ser unilateral y habla de oída, porque siempre están, como dice usted, postrados a los pies de los grandes. Pero yo diría dígaselo a ellos, que se lo digo yo. Y que me acaben en su chat que ustedes tienen. No, yo lo voy a traer. Pero es indignante que personas que han pasado por una universidad esté hablando pamplina sin estudiar. Pero el conocimiento es fundamental para opinar. Decía Mao, quien no lee, quien no estudia, no tiene derecho a la palabra. Voz para el Cambio no tiene interés en ocultar informaciones, pero por ejemplo, el sistema de los Estados Unidos tiene cosas importantes. Yo tengo un primo que nació ahí en el mismo patio de Jacinto Ascensión, y él me lleva a mí algunos 2 o 3 años, y ya él allá está pensionado, y el Estado le paga a una persona para que lo cuide, un hombre que anda para arriba y para abajo. Don Juan Francisco, don Jacinto llegó y usted no lo saludó. Que no. No. Sí, yo lo hice. Ahora es que él llegó peleando también. Peleando, no, yo encontré un tema y no puedo echarle agua al tema. Y como llegó agradeciéndole a Alfonso, y bueno, dije yo, bueno, él me subestimó a mí. Pero me pidieron el saludo, saludé automáticamente. Si quiere mi participación en este primer tramo que ya se está cerrando, yo tengo que hablar. Y lo primero fue saludar y luego desde ahí conectar con un tema apasionante para mí que ustedes tienen, que lo venía escuchando desde el colegio para acá. Bueno, hoy no veo a las mujeres en el chat. Vladimir Cruz saluda, don Poncerrate también saluda, Crimo Santiler saluda y dice que es más que un placer para él estar aquí con nosotros. Gracias, Crimo Santiler. Poncerrate emite una opinión, vamos a ver si la puedo compartir. Dice Poncerrate, respecto a la seguridad social, los grandes medios se indican al Colegio Médico Dominicano como parte del comercio en que se ha convertido la salud de los dominicanos, porque sus intereses son abiertamente los dueños de la banca nacional e internacional, que son voraces con sus ganancias y siempre burlan la ley y la justicia. Lo que Poncerrate dice que esos negocios, las ARS, son propiedad de los dueños de la banca formal en la República Dominicana y que lo único que le importa son sus intereses, no el ser humano. Gracias, Poncerrate. Entonces, de acuerdo con Aristóteles, esos emporios son los dueños de los periódicos principales y de los canales de televisión. Entonces, por eso es que esa lucha, un medio alternativo como Voz para el Cambio, es que tiene que darle cobertura. Así es. Así es. No, pero démosle todo el tiempo que Jacinto Ascensión necesite, porque él estaba en una labor revolucionaria dándole asistencia a sus hijos. Démele todo el tiempo mío, déselo a él. No sé si es que usted ha cambiado la hora de la pausa, pero no sé. No, yo no. Cuando el dueño está, yo no me atrevo a pedir pausa, que lo pida él. Uno tiene que conocer su puesto. El que esté en el estudio es el jefe. Ah, bueno, pues vámonos a la pausa, Natanael, entonces.
siempre unidos. Las tierras del Ceibo tienen un alto valor productivo, pero la mayor parte está en manos inapropiadas. Entendiendo esto, los peregrinos del Ceibo vuelven al Palacio Nacional el lunes 21 de noviembre, saliendo a las 6 de la mañana. Ellos fueron humillados, maltratados, representan la alimentación nuestra y quieren sentir el verdadero cambio. Ven y camina con nosotros. Invita a la Asociación Campesina Mamá Tingó.